Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buenas Bien. tardes, ¿Todo bien? todo bien. Bien, me alegro. Esperamos 3 minutitos más y largamos. A ver si es que se conecta el resto de sus compañeros, ¿sí? Bien. Ahora sí, estamos. Bien, a ver, ¿en qué habíamos quedado la clase pasada? Habíamos visto fotografía forense y tenían que realizar una serie de tomas fotográficas en donde aplicaran, ¿sí?, cada una de las tomas que habíamos visto, ¿verdad? Muy pocos hicieron el trabajo. Quiero saber qué pasó con el resto, si es que tuvieron alguna dificultad, si no entendieron. Perdón, una consulta. ¿Qué había que hacer con las fotos? ¿Había que subirla? Eso no lo sabía. Podían enviármelas a mí, así veíamos qué onda, o si ¿Pero no, a dónde? ¿A dónde las tengo que enviar? Eso es lo que no WhatsApp, supe. Ay, no sé cuál es tu WhatsApp. en el grupo en donde están, en el grupo de WhatsApp en el que estamos todos, ¿sí? Ahí está mi número de teléfono. Si no, podían subirlos también al grupo. Yo la hice el trabajo, pero no supe qué hacer con las fotos. Las tengo, pero no sé. Bien, 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 no hay problema.
A ver, mensajes. Sí. Fabricio. Bien. Fabri. ¿Dónde estás? Allá. Bien. Lo que tenían que hacer era una secuencia, ¿sí? Con las tomas fotográficas que habíamos visto en la clase pasada, en donde ustedes al enviármelas yo más o menos debía entender qué es lo que había sucedido. O sea que tenían que hacer como estas imágenes de transición de las que habíamos hablado, en donde al no estar yo presente dentro de esa escena, dentro de ese hecho, pero al ver sus fotografías, debía de entender qué es lo que había sucedido. Ujú. Bien, Zaira, no hay problema. Bien, Luis. Bien, perfecto. Acá estoy viendo algunas fotografías que recién me llegan. Recuerden que tenían que hacer las tomas junto con lo que son los testigos métricos, ¿sí? En donde les había aclarado que los testigos métricos no debían de ser más pequeños que el elemento que ustedes iban a fotografiar. Sí, Fabricio, puedes enviarlo, no hay problema. Veré. ¿Tienen hasta acá alguna duda, alguna consulta? Otra cosa, antes que me olvide, el tema campus, ¿pudieron solucionar todos aquellos que no podían ingresar? Hola, ¿Me escucharon? hola. Sí, Verónica. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Con respecto al tema de entrar al campus, hay veces que se tilda la página, yo no sé si es la señal acá que nosotros tenemos que es media mala, pero logro entrar y cuando quiero avanzar o leer es como que se tilda y ahí quedó. Bien. Voy a consultar sobre eso que me estás diciendo, ¿sí? Voy a hablar con la gente de Casa Central para ver si es que está funcionando bien o si hay algunos otros reclamos. En caso de que haya otros reclamos, obviamente va a ser una falla ya directamente de lo que es la página, ¿sí? Y si no hay otros reclamos, puede que sea también el Internet. De por sí el Internet no está funcionando casi en ningún lado bien. Bien, Así que yo me inclino que es más bien por ese lado. por ¿Sí? señal. Sí. Con respecto a lo que pidió la clase anterior, en la cual yo no estuve presente por problemas de salud, le voy a estar enviando las fotos por el WhatsApp tuyo. Me repetí, discúlpame que se cortó la última parte. Ah, bien, que le decía que la clase anterior yo no estuve presente, si bien estuve viendo la clase grabada, le voy a enviar las fotos que usted solicitó correo, a su WhatsApp, digamos, que es el que está en Bien, el post. bien, no hay problema. Gracias. No hay problema. Yo, profe, no entendí si había que, hay que inventarlas o hay que buscar alguna foto y enviársela. Tienen que simular ustedes un delito. Yo necesito que ustedes desarrollen los tipos de tomas fotográficas. En caso de que no tengan una cámara de fotos, pueden realizarlo con lo que es el teléfono, ¿sí? Pero respetando los tipos de planos de los que vinimos hablando la clase pasada. Uh-huh.
Perfecto. Bien. Bien. La mayoría tiene problemas con lo que es el campus. Hasta lo que veamos el día de hoy, ¿sí? Les voy a enviar, una vez que culmine la clase, les voy a enviar todo lo que son los apuntes al grupo de WhatsApp, ¿sí? Pero tratemos de, en realidad, bueno, voy a hablar con la Casa Central para poder agilizar o ver el tema de esos problemitas que están teniendo con respecto a lo que es el campus, ¿sí? Yo no he tenido problemas con el campus, pude entrar varias veces, verifiqué a ver si había algo. Lo que sí, 2 veces, por lo menos acá en Mar del Plata, 2 veces subieron videos que no era la clase que yo tuve con vos. Y le comenté, le digo, mira, es una clase que está avanzada, no es la que yo vi, le digo, inclusive no son mis compañeros, le dije, y fueron error de ellos. Después me mandaron el enlace y subieron el video que correspondía a la clase. Bien, perfecto. Bueno, todos esos pequeños detalles que ustedes van observando dentro de lo que es el movimiento del campus, les voy a solicitar que me lo hagan saber a mí, más allá de que puedan contactarse con la gente de cada una de sus sucursales, pero también necesito yo saberlo porque a veces yo lo doy como que ellos han hecho, ¿sí? O han cumplido sus roles y suceden estas cosas, ¿sí? Entonces ahí aprovecho y hago pequeños tirones de oreja. ¿Bien? Ah, bien. Claro, porque yo le dije, están viendo huellas digitales, le digo, es la profesora, pero no es el curso que estoy yo, le digo, es unas clases más avanzadas. Creo que era la clase número 11 de alguien, no sé qué curso era. Bien. Bien, entonces bien. Al rato la levantaron y pusieron el video que correspondía. Ah, bien, debe haber sido del grupo anterior, Claro, puede ser, sí. de los Sí, chicos sí, que puede ser. comenzaron en marzo, febrero, marzo. Igualmente lo vi, estuvo interesante. Ah, Lo de bien, las huellas. bien, bien. Sí, a mí sinceramente La es que una estaba- de las clases que más me gustan, esa unidad de identidad humana es una Identidad humana, exacto. es una Sí, de las sí, clases que más, más se entretiene, sí, y más prácticas tiene también. claro. A ver, Celeste, te veo que levantas la mano. Bien. A ver, Bere. Bien, Bere, en tu caso me decís que en el campus las clases grabadas no aparecen. En mi caso no aparece nada. Bien. Profesora, Liberal. las clases grabadas aparecen en el grupo de WhatsApp que tenemos con usted de criminalística. Sí, tienen esas dos particularidades. Las cargan al grupo de WhatsApp y las cargan también a lo que es el campus. Claro. Y lo Claro, que sí, bueno, a mí nada. Bien. Yo entro al campo y Campus nada. tienen la ventaja, de que si funcionara correctamente, tienen la ventaja de que esas clases ustedes las pueden descargar, cosa que en el WhatsApp no pueden hacerlo. Bien, y a fines de mayo, de Central al WhatsApp del grupo, digamos, tuvieron que estaban con mantenimiento. Sí, hubo un momento exactamente, hubo un momento en el Sí, que se les estuvo en avisó que estaba mantenimiento. en mantenimiento lo que es el campus, que por eso no estaba funcionando. Ahí es en donde en realidad había sucedido que a mí me había pasado el tengo varios grupos, y se habían cargado ya clases adelantadas, porque hay clases que quedan dentro del campus y se activan en otros grupos, y les aparece a ellos, también les aparecen actividades que algunos chicos me decían, profe, no entiendo de estas actividades, y eran actividades de otros grupos, que es como nos está contando acá Viviana, que bueno, pasó similar a las clases, pero pasó con actividades, con tareas que tenían que hacer. Imagínate, de estar quizás en cadena de custodia, pasar con actividades de balística o cosas así, los chicos estaban complicados. Sí. Bien. Bueno, entonces, yo hago el reclamo también por parte de ustedes en cuanto a estas dificultades que hay. Repito, hasta el día de hoy voy a enviarles todos los power y todos los apuntes, y
les fui mencionando dentro de las zonas clases. Así pueden tenerlos y ya una vez que solucionemos este temita del campus, vamos a comenzar directamente a trabajar ahí. ¿Bien? Repito, el campus nos sirve más que todo para descomprimir lo que es el teléfono, ¿sí? Porque en el teléfono quizás van cargando todo, si tienen que cargar, por ejemplo, todos los trabajos prácticos de ustedes al grupo de WhatsApp, como que se va a sobrecargar las memorias de los teléfonos y esto hace que queden más lentos. Así que imagínense ustedes, yo con tantos grupos que tengo. Así que esa es una de las ventajas de trabajar en el campus. También hay foros, que dentro del foro se pueden generar discusiones en cuanto a algunos casos que yo voy subiendo para que ustedes los lean y den sus hipótesis de qué es lo que pudo haber ocurrido, ¿sí? Y los exámenes teóricos también se toman a partir de lo que es el campus. Porque en el campus yo pongo una fecha, pongo una hora desde el momento en el que se larga el examen y hasta el momento en el que se reciben sus respuestas. Y una vez culminado ese tiempo, no se aceptan más respuestas, ¿sí? Que es otra ventaja que tiene también el campus. Bien, dicho todo esto, vamos a comenzar con lo que es la clase del día de hoy, ¿sí? Estamos en la clase número 4. Y hasta acá ya hemos hablado del lugar de los hechos, hemos hablado de fotografía forense. Vamos a continuar con lo que es cadena de custodia, ¿sí? ¿Alguno escuchó en algún momento la palabra cadena de custodia o más o menos sabe a qué puede llegar a hacer referencia una cadena de custodia? Resguardar lo que se levanta en la escena del crimen, custodiar eso. Puede ser que esté relacionado ahí. A ver, ¿alguien más? ¿No? Cuando yo hablo de cadena de custodia, ¿sí? Estoy haciendo referencia a la protección y el aseguramiento que se le da a la evidencia dentro de lo que es el lugar de los hechos. Es un registro que se lleva, un registro cronológico, de los elementos, de la evidencia, de los elementos materia de prueba que nosotros encontramos dentro de lo que es el lugar de los hechos. Dentro de lo que es esta cadena de custodia, nosotros los manejamos a través de un protocolo, en donde este protocolo nos dice a nosotros cómo se realiza el correcto levantamiento, correcto embalaje y correcto sellado, ¿sí? De todo este tipo de evidencia. Hablamos de, repito, levantamiento, embalaje y rotulado, ¿sí? Cuando yo hablo de levantamiento, es cómo yo debo de levantar toda esa evidencia que tenga en el lugar de los hechos. Cómo es correctamente hacerlo. Cuando hablo del embalaje, es del método que yo utilizo, ¿sí? Para que eso quede protegido, para eso poder embalar, o sea, para que sea contenido y poder enviarlo ya sea a los laboratorios o a las fiscalías o juzgados en donde se va a tratar el hecho que nosotros hemos investigado. Y el rotulado es, como su palabra lo dice, el rótulo que va a llevar ese embalaje en donde nos va a indicar el hecho que se ha investigado, fecha, hora, quiénes han intervenido y quién ha hecho esa recolección, ¿sí? Ese rotulado va como una faja de seguridad dentro de lo que es el embalaje, ¿sí? Eso también es un indicativo para la persona que lo recibe de saber que no fue abierto y de saber qué es lo que contiene ahí adentro, ¿sí? Dicho todo esto, voy a compartirles un pequeño PowerPoint en donde van a ver, vamos a hablar de la definición, los objetivos, los objetos de esta cadena de custodia y van a ver ahí algunas recolecciones de la evidencia, ¿sí?
¿Me dicen si pueden visualizarlo? No. No, ¿No sale nada aún? Mm, A ver, ahora. ¿Ahora? ahora sí. Sí, Bien, ahora sí. Bien, está. Yo no lo puedo ver, profe. ¿Hay algunos que tienen dificultad? Yo. A ver, voy de nuevo. Eh, Ahora se supone que tienen que estar visualizando. Aún no puedo ver nada. sí, El el resto de... concepto. ¿El resto puede visualizar, chicos? Sí, Sí, Sí. 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 No. Bueno, comienzo. De todas formas, les voy a enviar después el Power para todos aquellos que no estén visualizando, ¿sí? Cadena de custodia. Como les había dicho, la cadena de custodia es el conjunto de medidas que deben de adoptarse a fin de preservar la identidad e integridad de los objetos o muestras que pueden ser fuente de prueba de hechos criminales para su total eficacia procesal. Ustedes recuerdan que cuando hablábamos de qué es la criminalística, decíamos que somos auxiliares de la justicia, ¿sí? Bueno, la correcta cadena de custodia que nosotros apliquemos a la evidencia, a los elementos materia de prueba que encontremos dentro de lo que es el lugar de los hechos, es el que nos va a garantizar a nosotros un buen desempeño dentro de ese lugar de los hechos y una total eficacia en lo que sería la parte procesal del hecho que nosotros hemos investigado. Esta cadena de custodia es un sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que las autoridades competentes ordenen su conclusión. ¿Dónde comienza la cadena de custodia? La cadena de custodia se inicia en el lugar en donde se descubra, se recauden o encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física. Y culmina solo cuando la autoridad competente lo diga. Esto de que culmina solo cuando la autoridad competente lo diga, es que la cadena de custodia va a finalizar el momento en el que ya no se necesite poder corroborar o poder seguir investigando la evidencia que nosotros hayamos recolectado en el lugar de los hechos. Muchas veces sucede que dentro del lugar de los hechos que nosotros estamos investigando, pueden pasar meses o incluso años en que ese lugar, si hablamos por ejemplo de un lugar cerrado, por ejemplo una vivienda, un departamento, se encuentran cerrados para el público, digamos de esa forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde la justicia, desde el foro judicial, ¿qué es lo que hacen? Como necesitan a veces
volver a hacer una inspección ocular dentro del lugar de los hechos, en caso de que el juicio vaya avanzando, de que se encuentren otras pruebas o que se den con que se han deteriorado algunas de ellas, se necesita volver a ese lugar. Entonces, es por eso que hasta que la autoridad competente lo diga, la cadena de custodia va a seguir, ¿sí? Cuando yo hablo de las autoridades competentes, más que nada hablo de jueces o fiscales, ¿sí? Que son quienes llevan más que nada todo lo relacionado a la parte legal de cómo se realiza el juicio. Entonces, muchas veces son ellos los que nos dicen cuándo culmina esta cadena de custodia. En cuanto a los elementos materia de prueba o elementos materiales de prueba, son cualquier artículo tangible, pequeño o grande, que tiende a probar o a oponerse a una hipótesis sobre un punto en cuestión y puede ser legalmente sometido a un tribunal competente como medio de valorar la verdad de cualquier asunto bajo investigación anterior. Cuando yo digo que son cualquier artículo tangible, es cualquier artículo que yo lo pueda ver y lo pueda tocar, ¿sí? Puede ser hasta el mínimo trozo de un vidrio y hasta, no sé, un televisor, una ventana, una puerta, ¿sí? Entonces, son todos aquellos artículos que nos den indicios, nos den pruebas dentro del lugar de los hechos y nos puedan ayudar a comprender qué es lo que sucedió en ese lugar. Dentro de lo que es la cadena de custodia, ¿sí? Tiene etapas. Algunos autores hablan de 5 o de 3 etapas, ¿sí? En donde la primera etapa es la extracción, recolección de las pruebas. La segunda es la preservación y embalaje de estas pruebas. La tercera es el transporte o traslado de las pruebas. Continuamos con lo que es el traspaso de la misma, ya sea a los laboratorios para su análisis o a las diferentes fiscalías para su custodia. Y culmina con la custodia y preservación final hasta que se realiza lo que es el juicio. ¿Cuál es el objeto de esta cadena de custodia? Su objeto es muy simple. Es el de demostrar que las pruebas y objetos examinados en cualquier tiempo son los mismos que se hallaron y recogieron en el lugar de los hechos o la escena del crimen. Y acá esta evidencia siempre somos nosotros los que decimos si efectivamente es lo que yo levanté o no es lo que yo levanté en ese lugar que estuve realizando mi investigación. En cuanto a lo que son los indicios, nosotros tenemos distintos tipos de indicios, ¿sí? Tenemos evidencias de fuentes biológicas, como puede ser sangre, semen, orina, saliva, pelos, dientes, huesos o músculos. Evidencias químicas, como pueden ser medicamentos, gases, venenos, drogas. Y pueden constituirse como indicio todos aquellos elementos que nosotros veamos que han sido relacionados o han sido testigos mudos de qué es lo que sucedió en nuestra escena del crimen o lugar del sexo. ¿Qué pueden ser? Armas de fuego, cartuchos, proyectiles, vainas o pastillas, armas blancas, fluidos biológicos o corporales, prendas de vestir, documentos, alimentos, bebidas, huellas digitales, palmares o plantares, herramientas de diversos usos, vehículos, tierra, vegetación. En cuanto a lo que son los tipos de indicio, nosotros tenemos una clasificación. Esta clasificación va a depender de cómo nosotros lo hayamos encontrado, en dónde lo hemos encontrado o simplemente la relación que puede tener con algún otro indicio, ¿sí? Comenzamos con, según la relación con los hechos. Nosotros acá podemos tener indicios asociativos, que son los que corroboran y guardan relación directa con el hecho que estamos investigando. Podemos encontrar también indicios macroscópicos, que son los que se observan a simple vista, o microscópicos, que son aquellos que por su naturaleza
se requiere de algún instrumento óptico para su observación. Después tenemos según sus características físicas. Y acá vamos a estar hablando de indicios orgánicos e indicios inorgánicos. Dentro de los inorgánicos, nosotros sabemos que pueden ser naturales, como el polvo, las cenizas, las manchas, y artificiales, como armas, tintas, restos de incendios, papeles. Y dentro de los orgánicos, son todos los de procedencia humana o animal, que pueden ser alimentos, grasas, cabello. En cuanto a la priorización dentro de lo que es esta cadena de custodia, acá nosotros vamos a recolectar todos los indicios o elementos materiales probatorios en caso de que, por condiciones climáticas, ambientales, pueden llegar a presentar lo que es un riesgo de pérdida, alteración, contaminación o destrucción. O sea que acá nosotros vamos a poner énfasis o prioridad en todas aquellas evidencias que puedan ser deterioradas, rotas o extraviadas, ¿sí? En cuanto a lo que es el levantamiento, el embalaje y el rótulo de la evidencia, como les explicaba hace un rato, cuando yo hago el levantamiento, voy a hablar de toda aquella operación que nos permite a nosotros recoger lo que es la evidencia del sitio, del suceso, en donde el manejo inadecuado de esta evidencia física nos va a conducir a lo que sería una contaminación, un deterioro o una destrucción. En cuanto a lo que es el embalaje, acá nosotros vamos a entenderlo como aquella maniobra que se realiza para guardar, inmovilizar y lograr la protección de este indicio. Y en cuanto a lo que es el rotulado, es la operación final que se efectúa con el objeto de reseñar el lugar de procedencia del indicio en cuestión. Este rotulamiento y este embalaje sobre todo, se lleva a cabo en absolutamente todos los casos, pero eso sí, cada uno de los indicios o de la evidencia que nosotros encontremos va a ir separado, ¿sí? Por ejemplo, si yo encontré un arma de fuego y al lado encontré balas o casquillos, no es que voy a poner el arma de fuego todos juntos, ¿sí? Sino que los voy a ir separando en donde cada uno de los rotulados que yo haga, voy a ir especificando qué es lo que hay y cómo es la relación que pudieron haber tenido. En cuanto a lo que son algunos embalajes, ¿sí? Si debo de embalar ya sea sangre líquida o algún otro fluido, ¿sí? Lo vamos a realizar a través de hisopo, ese levantamiento, en donde luego nosotros vamos a colocar ese hisopo en un tubo de ensayo para realizar el correcto análisis. Finalmente, ¿qué es lo que sucede? Este tubo se debe de sellar para evitar derrames del contenido y una contaminación del mismo. En cuanto a lo que es el embalaje de ropas o telas, en caso de que estén húmedas o presenten algún fluido, ¿sí? Nosotros vamos a tener que dejar primero que se sequen a una temperatura ambiente en un lugar cerrado, seco y ventilado. Una vez que se seca, nosotros vamos a colocarlas en bolsas de papel. ¿Por qué suponen ustedes que este tipo de evidencia deben de colocarse en bolsas de papel? Para no atraer más humedad y que se perjudiquen las pruebas. Exactamente, porque si yo, por ejemplo, lo coloco en una bolsa de nylon, va a generar humedad, ¿sí? Si genera humedad, pueden llegar a desarrollarse microorganismos, como son los hongos, ¿sí? Entonces, este papel madera o estas bolsas de papel, ¿qué es lo que permiten? Permiten que circule aire o permiten respirar a lo que sería la prenda y obviamente ayuda a evitar este tipo de crecimiento de organismos que nosotros no queremos que se desarrollen. En cuanto al embalaje que se hace sobre armas de fuego, ¿sí? Estos embalajes deben de ser correctos, tanto para armas de fuego como para armas blancas, en donde cómo vamos a hacer primero la recolección.
Vamos a tomar el arma por los bordes, ya sea del guardamonte o por la hacha. Vamos a descargar el arma. Una vez que descargamos, se la coloca en una caja de cartón resistente y obviamente de un tamaño adecuado. En donde, en esta caja, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar orificios en donde vamos a pasar precintos y vamos a sujetar el arma. ¿Para qué? Para que quede inmóvil. O sea, que esta caja únicamente la contenga, pero a su vez esté inmóvil. ¿Sí? Lo mismo pasa con lo que son las armas blancas. Y en cuanto a lo que son las balas o los casquillos, ¿sí? Siempre es correcto levantarlas con pinzas, ¿sí? Estas pinzas tienen la cualidad de que en sus puntas presentan una protección de goma, ¿sí? O unas puntas de goma. En donde esto, ¿qué va a hacer? Va a hacer que nosotros podamos levantarlas y a su vez podamos protegerla de que en caso de que presente algún tipo de huella, no sea destruido. Una vez que hacemos esa recolección, la vamos a colocar en pequeñas cajas contenedoras, ¿sí? Que muchas veces son de plástico o pequeños tubos, y ahí vamos a realizar el correcto embalaje y el correcto rotulado. Ahora bien, acá tienen un ejemplo, ¿sí? Tenemos dos posibles armas blancas, ¿sí? Y en estas dos sobres, ¿sí? Aparentemente contienen ropa. Ahora, en base a lo que más o menos yo les fui comentando, ¿ustedes suponen que está bien hecho lo que son los rotulados y el embalaje de estos elementos? Los que se aprecian en la imagen en este momento. En la imagen porque que les estoy mostrando ahora. En el caso porque del cuchillo no están embalados completamente. los Hay mangos, una parte de la hoja y del mango que no están protegidos. Bien. Ahí está el primer error. Que yo, como les había dicho recién, deben de contenerse en cajas, al igual que las armas de fuego. En cuanto al rotulado que ven en estos dos cuchillos, ¿ustedes suponen que están bien esos rotulados o no? A ver, les leo uno de los rotulados. Dice, machete, marca Bellota, propiedad del Oxiso. El otro dice, machete, marca Kansa, propiedad del sospechoso. ¿Está bien ese tipo de rotulado o cómo suponen ustedes que debería de hacerse correctamente? y al ser un arma blanca y a contener filo y demás, yo creo que debería de haber estado dentro de una caja inmovilizada y cubierta todas las partes que posiblemente tengan huellas para ser asfixiadas. Muy bien. Y en cuanto a las otras dos bolsas, una dice que tiene una chompa, color morado, propiedad del detenido. Y la otra dice que presenta 2 litras de color negro de propiedad del sospechoso. ¿Ese rotulado está correcto? Así es como yo debería de rotular alguna de las evidencias que extraiga del lugar de los hechos. Yo creo que no. Según lo ¿Por qué? explicado anteriormente, había que ponerle la fecha, la hora, el lugar, quién levantó la muestra. Bien, correcto. Debe de estar, por un lado, más prolijo, ¿sí? Y por el otro, nosotros debemos de ver allá fecha, hora, quién hizo ese levantamiento, quién hizo ese procedimiento, ¿sí? ¿Qué caso es el que se está investigando?
Y posterior a eso, recién hacer una descripción mínima de qué es lo que se encuentra dentro de esas bolsas. Muy bien. A continuación, están viendo cómo sería el correcto embalaje de un arma blanca. La caja más grande, donde tiene puestos distintos. Tiene que ser siempre una caja de mayor tamaño Al arma blanca. al arma, ¿sí? Y en caso de que no tengamos recintos o estos famosos strips, podemos inmovilizarla de esta forma que está acá, que está inmovilizada con retazos de telgopor. ¿Sí? Esas serían las formas correctas en las que se debería de embalar tanto un arma de fuego como un arma blanca. Y por último, acá está esta planilla, ¿sí?, de registro de cadena y custodia. No en todas las áreas de criminalística se utiliza la misma, ¿sí?, pero más o menos como para que ustedes tengan una idea, esto es lo que va muchas veces como rotulado, ¿sí?, en donde tenemos la parte de datos generales, las formas en las que se ha obtenido esa evidencia, el funcionario que ha obtenido esa evidencia, una descripción de la misma, y en caso de que esa evidencia sea transferida, ya sea a los laboratorios o a las fiscalías, ¿sí?, se coloca acá quién entrega, quién recibe, el motivo por el que se la lleva, ya sea a fiscalía o a los laboratorios, ¿sí? Y obviamente todo esto va sellado, firmado, y en este caso estas nos solicitan una huella de la persona que ha participado en la fijación, en la colección, en la entrega y en quien recibe. ¿Bien? Eso sería en cuanto a esta famosa cadena de custodia. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Se entendió hasta acá qué es esta cadena de custodia? ¿Qué es la cadena de custodia? ¿Cómo deben de hacer correctamente lo que es la cadena de custodia? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto de cadena de custodia? Para todos aquellos que no han presentado las fotografías forenses o todavía no lo han realizado, van a simular lo que sería un pequeño caso, ¿sí?, chiquito, como puede ser un robo o algún otro delito sí, similar, en donde intervengan, ¿sí?, ustedes dentro de lo que es este lugar de los hechos, y aparte de la toma fotográfica que realicen, van a hacer un correcto levantamiento, embalaje y rotulado de al menos 4 tipos de evidencia, ¿sí? Dentro de estos tipos de evidencia pueden involucrar un arma de fuego, un arma blanca, ropa, algún tipo de fluido, ¿sí? Puede ser también alguna colilla de cigarrillo, ya les dije ropa, puede ser algún vaso, ¿sí?, que llegue a contener alguna huella, ¿sí? Puede ser algún documento en donde
dependiendo del caso al que ustedes estén simulando, ¿sí? Pueda pertenecer a una firma o en ese mismo papel podamos encontrar también alguna huella, algo, algo de eso, ¿sí? ¿Qué otro elemento puede ser? Bueno, en cuanto a las ropas, sí puede ser cualquier otro trozo de tela. Bueno, pueden ser castillos en caso de que encuentren. Puede ser algún trozo de vidrio que pueda contener quizás alguna huella labial o alguna huella dactilar también, ¿sí? Catarina, decime. Quería preguntarle si eso hay que mandárselo, por dónde y si hay que presentarlo en qué formato. Sí, deben de enviármelo. Pueden enviarlo al grupo de WhatsApp o a mí por privado. Y el formato en el que deben de presentarlo es a través de fotografías o de video. Perfecto. Y también le quiero preguntar, porque en el grupo de WhatsApp no se puede mandar mensajes, al menos yo no puedo. Y si puede pasar su número para que se lo pase por privado. Bien. Ahí, dame 2 segundos que por favor, eso que no puedes enviar mensajes, ¿sí? Bueno, Es porque solo los administradores pueden mandar, yo tampoco puedo mandar. Bien, es porque está cerrado el grupo, ¿sí? Ya lo voy a abrir. De todas formas, permanece abierto, sí, el grupo en el horario de lunes a sábado, de 9 a 21 horas, ¿sí? Ese es el momento en el que permanece abierto lo que es el grupo. Después de eso, siempre alguno de las partes de administración lo cierran, ¿sí? Para que es una forma también de controlar que muchas veces no sean molestos en horarios tardes, a la noche o los domingos, en donde la mayoría descansa, ¿sí? Más que todo es para tener ese control, ¿bien? Pero bueno, ya a partir de mañana, sí, mañana es sábado, mañana va a estar abierto de 9 a 21, se va a cerrar en ese horario y se va a volver a abrir el día lunes, ¿sí? A las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y así todos los días, de lunes a sábado. Entonces, en esos momentos es cuando ustedes van a poder cargar información o responder alguna de esas cosas. A ver, otra cosa que me quería fijar, si es que figura ahí en grande mi número. Muy bien. Acá veo que no les han colocado dentro de lo que es la descripción del grupo. A veces les colocan en la descripción mi nombre y mi número. Y ya les mando acá un mensaje, ¿sí? Y les dejo mi número de teléfono. ¿Alguna duda, alguna consulta? Otra cosa, antes de que me olvide. Con esto estaríamos finalizando la primera unidad, ¿sí? La próxima clase estaríamos comenzando con lo que es la unidad 2. Dentro de lo que es la unidad 2 voy a necesitar una serie de materiales, ¿sí? Los primeros materiales que voy a necesitar que vayan teniendo, si no es para este viernes que viene, sino para el próximo, es una almohadilla para sellos y tinta. Esta es una almohadilla. Si algunas almohadillas ya vienen con la tinta incorporada, si no, se compra aparte. Viene así, de esta forma, ¿sí? Esto es para que comencemos, ¿sí?, a tomar impresión de huellas dactilares. Esa toma de impresión nos va a servir a nosotros para que ustedes puedan ir haciendo el reconocimiento de las huellas y puedan ir viendo los diferentes tipos de huellas que hay y sus puntos característicos. ¿Bien? profe, una pregunta. ¿Los indicios es sí o sí en bolsas de papel? Sí. Bueno, Dependiendo. En caso de que sea ropa, siempre es aconsejable que se guarde en cajas de cartón
o en bolsas de papel madera, ¿sí? Ahora, si estamos hablando de casquillos o alguna evidencia que no vaya a generar ningún otro microorganismo, se puede guardar en cajitas pequeñas, que vienen muchas veces para eso, de plástico o acrílico, ¿sí? Por ejemplo, si yo recolecto una colilla de cigarrillo, lo ideal sería que se guarde adentro de un tubito de ensayo o en alguna cajita pequeña o una bolsita pequeña de papel madera. ¿Por qué? Porque el cigarrillo, la colilla de cigarrillo, sí puede absorber otros tipos de líquidos. Entonces, si yo lo dejo por mucho tiempo adentro de una bolsa de nylon, por ejemplo, podemos generar, sí, que se vayan creando microorganismos. Que eso estoy hablando prácticamente de hongos, ¿sí? Entonces eso nos va a deteriorar quizás cualquier tipo de huella que tengamos en esa evidencia. Bueno, en caso de fluidos, les dije que era con un hisopo, ¿sí? Y ese hisopo va adentro de un tubo de ensayo, ¿sí? En donde el tubo de ensayo después es rotulado, asegurado y rotulado. Decime hola. Te veo que levantas la mano. Jorge. Olga o Jorge, ¿quién quiere hablar? Sí, Hola. Te preguntaba que dónde podría guardar un vaso si se trataría de un vaso. En una caja de cartón asegurado con beso. Bien, o en una bolsa de papel madera, ¿no? Sí, o acá, o al vaso podés, en caso de que esté seco, demasiado seco, en caso de que tenga líquido, dejamos secar a temperatura ambiente en un lugar cerrado y seco, y podés contenerlo en una bolsita tipo Ziploc, que tiene ese cierre hermético. Ahí podés Sí. contener. Bueno, gracias. Un celular, una billetera, algún documento, puede ser en una bolsita también de ese tipo Ziploc. Puede ser en bolsa tipo Ziploc o en una cajita de madera. Y si es un arma de fuego, un arma blanca, tiene que ser con precinto. Sí o sí tiene que estar asegurada para que no se mueva dentro de lo que es la caja, sobre todo. Bien, de esto usted había dicho que enviemos fotos. Sí. Bien. En caso de que no hayan terminado con los planos, los tipos de planos que les solicité la clase pasada, Sí. van a montar una pequeña escena y dentro de esa escena van a hacer la toma fotográfica y posterior el levantamiento de esta evidencia, Bien, y tiene que ser junto con el embalaje y el rotulado. de todos los planos, la fotografía. Sí. Son 4. Una cosa. Bueno, hay algunos que ya lo han hecho a las tomas fotográficas. Sí. Recuerden que cuando hablamos de planos generales, eran planos que nos ubicaban a nosotros en espacio dentro de este lugar de los hechos. Por ejemplo, si yo tenía un homicidio en el interior de una vivienda, principalmente el plano general sí debía ser del frente de la vivienda en donde yo me ubicaba la localización que podía tener esta vivienda. Si estaba en un lugar rural, en un lugar urbano, si tenía o no casas al lado, construcciones al lado, ¿sí? Si es que la cuadra en donde se ubica la vivienda tenía calle de tierra o asfalto, si presenta veredas o no. ¿Por qué? Porque esos son indicios, ¿sí? O son elementos que me van a servir a mí, ¿sí? Para ubicarme primero en el espacio, ¿sí? En dónde ocurrió, ¿sí? También esa foto, ese plano general, a mí me va a poner en qué momento del día fue, ¿sí? O si es que había sol, si no había sol, si estaba nublado, si llovía, ¿sí? Ese es sería como una presentación del lugar de los hechos que voy a investigar. Posterior a eso, sigo con todos los otros planos.
¿Por qué digo esto? Porque hay algunos de ustedes que me enviaron como plano general, ¿sí? Una foto de, por ejemplo, un cuerpo, ¿sí? En donde habíamos dicho que este tipo de planos, ¿sí? Ya recibe otro nombre, y en donde únicamente, como yo no estuve en esa escena, yo únicamente estoy viendo un cuerpo en un piso o un cuerpo que todavía se encuentra sentado en alguna silla o en algún sillón. Yo no sé si estoy en una casa, si estoy en un edificio, si fue a la noche, si fue a la tarde, si fue al día, ¿sí? Entonces, recuerden que estos tipos de planos me sirven a mí para poder ubicarme en tiempo y en espacio en ese lugar de los hechos en donde acontecieron los delitos, ¿sí? Catarina. Sí, en caso de un lugar abierto, ¿es más o menos la ubicación del lugar? Por ejemplo, si es en una calle, un plano más general de toda la calle o cómo es. Sí, recuerden que también el plano general se necesita que se hagan desde 4 puntos de vista, ¿sí? O desde 4 puntos cardinales, como para que ustedes entiendan. Así también, ahí vemos, veríamos como una vista panorámica o en 360 del lugar de los hechos. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Muy bien. Todo entonces entendido hasta acá. Ya finalizo la clase y les envío todo el material de las clases pasadas hasta el Power de hoy. Así lo tienen en el WhatsApp. También voy a hablar con la gente de administración para ver si te solucionaron o no el temita del campo. Olga, decime. Quería saber si lo de los planos generales y todo eso que tenemos que hacer, se lo tenemos que presentar con los testigos métricos, todo. Sí, Sí. sí. Otra cosa, recuerden, los testigos métricos no tienen que ser más chicos que la evidencia que ustedes vayan a fotografiar. Siempre deben de ser más grandes, porque en base a eso, si yo, por ejemplo, no tengo una buena vista, no tengo lentes, más o menos voy a ubicarme en qué se puede llegar a asemejar en proximidades a las que me dé el testigo métrico. Por ejemplo, si yo tengo este teléfono celular, ¿sí? No puedo ponerle un testigo métrico de este tamaño, en donde estoy viendo que el testigo métrico es mucho más chico, entonces yo más o menos no voy a poder saber la relación que pueda llegar a tener. Otra cosa, si no han podido imprimir o no han podido adquirir testigos métricos, pueden realizarlo a la criolla. No sé si han visto en series o en películas cómo se hace esto. Por ejemplo, si yo tengo, nuevamente, este teléfono, ¿sí? Puedo fotografiarlo al lado de algo que más o menos pueda tener su tamaño o sea un poquito más grande. ¿Qué puedo utilizar? Dinero, ¿sí? O alguna, a ver esto, no, esto es más chico. Por ejemplo, tengo acá un plumón, ¿sí? En donde más o menos sé las dimensiones de un plumón y veo que esto es más grande que esto. Lo que sí en las fotografías siempre voy a señalar que la evidencia es el teléfono. Si no se puede llegar a confundir que son las dos cosas tomadas como evidencia. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, si tienen un casquillo o algo muy diminuto, pueden relacionarlo con alguna moneda o alguna ficha en donde más o menos se tiene una dimensión del tamaño. ¿Sí? Y en el caso de algo grande, como por ejemplo un cuerpo, ¿cómo sería el testigo métrico ahí? El testigo métrico en ese caso se toman ya directamente con cintas métricas, en donde se toma una medida de ese cuadro.
Pero siempre con respecto a lo que son los cuerpos, nosotros hablamos de medidas aproximadas, no siempre exactas. Correcto. Bien. Porque en cuanto a las medidas exactas, siempre los que nos señalan ya con más exactitud, el tamaño, por ejemplo, de un cadáver, ¿sí? Son los médicos forenses. Son los que realizan las autopsias y no solo detallan el cuerpo, sino cada uno de los órganos. Sí, se pueden imprimir los testigos métricos. Yo les había recomendado que los descarguen desde las imágenes de Google. Hay unos que siempre fíjense en que figuren como vector o como JPG o JNPG, algo así es. Traten de que figuren de esa forma. ¿Por qué? Porque van a salir exactamente en el tamaño original. No se pixelan ni nada por el estilo. Es más, pueden imprimirlo en una hoja común, ¿sí? Y a esa misma hoja plastificarla para que no se les deterioren con el paso del tiempo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bien. Perfecto. Entonces, dicho todo esto, les tomo la asistencia y terminaríamos con la clase del día de hoy, ¿sí? Natalia Acosta. Juliana Blanco. Taira. Berenice López. Viviana. Fabricio. Acá está el Hola. profe. Jorge. Presente. Andrea. Acá. Celeste. Presente. Fidel. Julieta. Carolina. Noelia. Luisa. Catarina. Presente. ¿Me faltó alguien? Verónica. Sí, acá. Y yo. ¿Me faltó alguien? Sí, yo. Olga, yo te mencioné. Ah, no escuché. Sí. Yo te puse presente de todas formas. ¿Te hago una consulta? ¿Sí? La que nunca está presente es mi hija, que se llama Desiree Aneis. Bien. Habló con uno de los administradores, no me acuerdo con quién, pero va a tratar de, porque ella trabaja, va a tratar de salir, aunque sea un viernes, un ratito antes, y se conecta conmigo, aunque sea para que Bien, bien. ya sabe todo, porque yo le paso todo y baja a ella los videos, Ajá. pero aunque sea para que conozca. El tema es por trabajo. Listo. Listo. Ahí coloqué. Bien, entonces, nos vemos el próximo viernes, ¿sí? Que tengan un excelente fin de semana, chicos. Gracias, Gracias. igualmente. Nos Igualmente. vemos. Chao. Chao. Chao.